Muy bien, 10:25 en la República Argentina. Estamos haciendo No la ven por el canal de Rayo Media. Feliz viernes para aquellos que se van sumando a esta hora a la transmisión. Y nosotros, como cada viernes, tenemos la posibilidad de hacer un repaso por lo que ha ido aconteciendo y que sigue aconteciendo en el mundo y cómo todo esto va impactando en nuestro país y también en la región. Y para eso le damos la bienvenida a nuestro especialista en política y análisis internacional, nuestro compañero, nuestro querido amigo Tadeo Castiglione. ¿Cómo estás, Tadeo? Bienvenido nuevamente a No la ven. Muy buenos días, querido Bruno, y a toda nuestra querida audiencia. Como siempre, una enorme alegría y bueno, poder compartir ahora ya en invierno con análisis bastante, algunos frescos, algunos más cálidos. Veremos cómo lo podemos pilotear de lo que sucede en este mundo. Bueno, un mundo que la verdad que desde la última salida que tuvimos nosotros, que justamente se estaba debatiendo y se estaba llevando adelante este debate por la ley bases, en el mundo fueron pasando un montón de cosas, ¿no? Fueron realmente pasando un montón de cosas y una de las que más me llamó la atención, sin dudas tuvo que ver, y me gustaría comenzar por acá. No nos hemos puesto de acuerdo, la verdad que lo vamos a confesar, no nos hemos puesto de acuerdo con la temática, pero yo sé que en esto estás sumamente empapado y esto va a ser más bien una pregunta personal y a ver qué fue lo que sucedió. Me llamó mucho la atención la presencia de submarinos rusos y distintos movimientos de la Armada Naval, si se quiere, rusa, en territorio cubano, en las narices de Estados Unidos. Algo que, si nos remontamos con años atrás y en el tiempo, podemos hablar algo de lo que fue justamente la crisis de los misiles allí en Cuba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio este movimiento? Y lógicamente, ¿qué impacto tiene? Y si estas fuerzas o estos submarinos y esta fuerza naval que se movió desde Rusia aún permanece en Cuba. Bien, estamos hablando de movimientos militares estratégicos que hace Rusia, que generalmente lo hace con pequeños buques, algo más para mantener presencia en la región, pero nunca con submarinos de capacidad nuclear, no de reacción nuclear, es decir, que su funcionamiento es a través de un núcleo, sino que con armamento nuclear estratégico, con misiles hipersónicos. Incluso una de las principales fragatas misilísticas de la Marina rusa estuvo ahí en Cuba. Estos posicionamientos son en medio de las continuas tensiones internacionales que van creciendo. Lamentablemente nadie está tomando dimensión del conflicto a las puertas que se está hablando. Y lógicamente en medio de tantas provocaciones, porque justamente esa misma semana habían ejercicios navales de la OTAN en el mar Báltico, a pocos kilómetros de San Petersburgo, segunda ciudad más principal de Rusia y capital cultural del país. Bueno, Rusia respondía con este movimiento a las puertas de Miami, con esta submarino nuclear y tres fragatas misilísticas de gran importancia que estuvieron haciendo ejercicios militares conjuntos con las fuerzas cubanas, y luego iban a seguir su travesía probablemente hacia África. También hubieron movimientos en la misma semana de la Armada rusa en Egipto y en Libia, con buques que salían desde el puerto que tiene Rusia en Siria, el puerto de Tartus. Entonces, esto va en medio de este reacomodo internacional y en medio de las tensiones crecientes. Rusia está apostando bastante fuerte a todos sus aliados en medio de que la OTAN está a las puertas, y ya lo dijo el primer ministro de Hungría hoy a la mañana. El tren de la guerra está todo a marcha sobre Ucrania por parte de la OTAN. Entonces, bueno, cada uno toma sus recaudos necesarios, no únicamente en Ucrania, sino que a nivel global, en medio de continuas provocaciones. Y esto lógicamente nos da a entender que el ámbito internacional está bastante caldeado y que las situaciones no parecen mejorar, al menos momentáneamente, y veremos cómo evolucionan con el tiempo. Pero esta visita de la Armada rusa a Cuba van en ese sentido. Se presumía que podrían haber estado, como son, entiendo que los submarinos y esta flota que estuvo presente era de una tecnología bastante avanzada, difícil de detectar, que tranquilamente podrían haber andado por las narices de nuestros amigos de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, justamente la semana pasada, cuando estaba en Buenos Aires, habían varios expertos en tema de militaría y expertos en estas áreas militares que prácticamente decían eso, según diversos informes que llegaban, de que el submarino le habían perdido el rastro y la Armada de Estados Unidos con las flotas del Comando Sur y la otra flota que tienen en el Mar Caribe habían desempeñado una gran tarea y una gran red de movilización para detectar dónde estaba este submarino al cual se le había fugado y que de repente de un día para el otro llegó al puerto de La Habana sin que los otros le hubieran hecho el seguimiento necesario. Entonces estamos hablando de tecnología en punta que estuvo en la región y con armamento nuclear. Esto también es importante reiterar porque el conflicto de los misiles de Cuba se dio por la instalación de la Unión Soviética de misiles nucleares, ya que, bueno, Estados Unidos había posicionado misiles nucleares en Turquía, Rusia, la Unión Soviética en aquel tiempo, posicionaba en Cuba. Más o menos el mismo escenario debido a que se contaba con armamento nuclear en estos buques en las puertas de Estados Unidos, una clara advertencia en medio de este escenario tan convulso y tan complicado que se vive. Para un país con tanta psicosis, ¿no?, social como es para Estados Unidos, que un submarino ruso con cargamento nuclear esté dando vueltas por las narices, casi diría en las costas de Nueva York, debe haber sido bastante complejo, sobre todo para todos los cabecillas militares, y ni hablar para la sociedad también en general, que seguramente debe haber visto con mucha preocupación. Hablando justamente de estos movimientos de Rusia y estas alianzas que se comienzan a tejer producto de lo que está sucediendo en Ucrania, hemos visto también esta presencia, yo no sé si decir histórica. Pude leer parte de este análisis que has hecho también de esta participación, que aprovecho la posibilidad para felicitarte por la participación en este nuevo medio. Pude leer esta cuestión que está relacionada con esta casi hermandad que lleva hace muchos años Rusia con Corea del Norte, ¿no? Una visita que tuvo el presidente Vladimir Putin visitando la ciudad coreana de Pyongyang, ¿no? Allí estuvo visitando y encontrándose con su par de Corea del Norte. ¿Qué fue lo que finalmente se firmó en ese tratado y qué significa justamente para lo que está sucediendo en Ucrania esta alianza entre Corea del Norte y Rusia? Bien, es necesario recordar que hace más de 20 años el último presidente ruso que pisó Corea del Norte fue Vladimir Putin y en aquel tiempo Corea del Norte era gobernado por el padre de Kim Jong-un, el Kim Jong-il se llamaba este hombre, y esa fue la última visita oficial. En los últimos años, Rusia incluso 2010 hasta el 2015, 2018, participaba de las sanciones internacionales en contra de Corea del Norte por el tema de armas nucleares, la agresividad, si se puede interpretar de esta manera, que tenía Corea del Norte, prueba de misiles, prueba de satélites, prueba nucleares, todo eso era condenado por Rusia, pero hay un cambio a partir del año 2020-2021 con el comienzo de las primeras sanciones en contra de Rusia. Creo que el tema de la península de Crimea del año 2014 fue fundamental. Y luego de la operación militar especial de Rusia actualmente en Ucrania, del año 2022 hasta la actualidad, las relaciones entre los países sancionados a nivel global se han multiplicado por 100 y entre ellos Corea del Norte, que es uno de los países más bloqueados, más sancionados del mundo, pero siempre sale a flote porque ha logrado desarrollar mecanismos para sobrevivir esto a lo largo de todo el Asia. Negocios son negocios y las sanciones se pueden evadir con mejores negocios que las que proponen las sanciones. Y en eso han sido muy vivos los coreanos. Han logrado sobrevivir, incluso han logrado salir con el paso hacia adelante. Rusia ha visto en Corea del Norte un buen aliado histórico, lo relato en el artículo que escribí que hacías mención. Hay una comunidad coreana con gran presencia en toda la parte del lejano oriente ruso y esto hace una relación de armonía y Corea del Norte y Rusia y anteriormente la Unión Soviética siempre han llevado una amistad, relaciones de amistad y hermandad muy profundas que ahora se ven multiplicadas nuevamente. Entre los acuerdos firmados vimos a un Vladimir Putin
muy contento, algo que es muy tal vez difícil encontrarlo en una situación tan feliz, estando en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Unas imágenes muy sobresalientes de Vladimir Putin diciéndole al presidente de Corea del Norte, a Kim, yo te llevo de paseo, vamos en mi auto. Y muy sonriente los dos. Después a la vuelta conduce Kim y iba hablando Putin como copiloto. Muy cordial, muy ameno, que no se veía hace muchísimos años en el escenario internacional, y más con personajes de esta importancia. Totalmente. Entre los acuerdos firmados, se firmó uno que puso las alertas y los gritos al cielo de parte de Estados Unidos, en Japón, Corea del Sur y demás, que fue un acuerdo de defensa mutua total entre Rusia y Corea del Norte. Cualquier país que ataque Corea del Norte está atacando a Rusia, y cualquier país que ataque a Rusia está atacando a Corea del Norte. Esto es un acuerdo de un nivel muy avanzado. También se hablaron de acuerdos tecnológicos, acuerdos de traspaso tecnológico militar, un punto importante también, acuerdos en lo económico y acuerdos sociales y de turismo. Corea del Norte tiene un gran balneario turístico en sus playas, estamos en pleno verano, y el presidente Kim Jong-un firmó un tratado en el cual permite acceso libre y gratuito a todos los rusos y familiares rusos que han perdido a sus padres o a sus familiares en el frente del conflicto ucraniano. Entonces estamos hablando de relaciones que tal vez no se tenían en cuenta en esta magnitud desde la Unión Soviética. Es más, creo que no hay parangón en la historia para hacer alguna comparación del nivel de relaciones que se están firmando entre Rusia y Corea del Norte, y que marca una relación que va verdaderamente en serio. Y esto también, yo creo que lógicamente estos son los errores de cálculo de Occidente, que trataron de ahogar a Rusia, y Rusia, como solemos decir, el laberinto se sale por arriba y les pateó el tablero y está armando una reconfiguración global muy interesante, y con actores que hasta hace poco nadie los hubiera tenido en cuenta, pero que ahora juegan un papel importante. Lógicamente, esto en el escenario, ya se especulaba, por ejemplo, que parte del armamento que está utilizando Rusia no únicamente no está gastando su arsenal, sino que Corea del Norte le proveía de armamento a Rusia, no porque Rusia no tenga, sino por una cuestión de ayuda en medio de este conflicto, entendiendo que gran parte de las unidades militares ucranianas son de extrema derecha, neonazis, todavía combaten con banderas nazis. Entonces Corea del Norte interpreta que se está combatiendo nuevamente al fascismo, al nazismo a nivel internacional, y por eso el apoyo que le da, siendo Corea del Norte un país comunista, en estos aspectos. Un punto más extra, y no vamos a aburrir mucho más con el tema, pero nunca se habló y nunca se escuchó a Corea del Norte hablar de mundo multipolar, y en esta última cumbre creo que ha sido la palabra que más se ha resaltado: multipolar. Entonces esto escala un poquito más en el nuevo paradigma mundial, y veremos cómo esto continúa evolucionando, pero los acuerdos firmados son de primer nivel, incluso mucho más superiores que lo que firmaría Rusia con China en muchos aspectos en temas de defensa mutua. Justo diste en el clavo, yo quería preguntar justamente esto, ¿no? Este tándem o esta relación triangular, si se quiere, entre Rusia, China. ¿Qué sucede China, Corea del Norte? ¿Cuál es la relación que hay? Y si hay alguna, si se quiere, nexo justamente entre Corea del Norte y China, y esta alianza que empieza a tejer Rusia, casi, ¿no?, siendo el convocante de distintos países para armar este frente que justamente le intentará hacer, insistimos, ¿no?, valga la redundancia, frente a la OTAN ante este avance que viene realizando. ¿Cuál es la relación que tiene Corea del Norte con China? Bueno, lógicamente las relaciones con China son muy cordiales, muy abiertas, y quien le ha sacado del apuro en caso de las sanciones y del bloqueo económico y demás es China, con cual comparte una frontera muy grande, y comparte lo que se llama el monte sagrado de los norcoreanos, que es el monte Paektu. Es la división entre la frontera entre Corea del Norte y China. Desde la Guerra de Corea 1950-1953, China firmó un pacto perpetuo con Corea del Norte en defensa mutua. Entonces siempre se habló que una agresión contra Corea del Norte es una agresión contra China. En ese aspecto se mantiene en el mismo nivel ahora que con Rusia, pero estamos hablando de que
lo que antes parecía un socio que convenía tenerlo guardado en el placar y hasta ahí tratarlo, ahora se convierte en un socio muy importante como lo es Corea del Norte. Y un aspecto económico, y esto hay que decirlo de esta manera, Corea del Norte es el país con mayor porcentaje de tierras raras del mundo. Estas tierras raras son una serie de minerales que son muy escasos a nivel global, y justamente Corea del Norte es un país montañoso y contiene casi el 45% de la reserva mundial. El que le sigue no tiene ni 5%. Démonos esa dimensión. Justo fue a Ujú. quedar en este país estos minerales tan estratégicos que son utilizados en todo lo que tiene que ver con la tecnología aeroespacial. Por eso también el desarrollo de Corea del Norte en la tecnología misilística va en este sentido, y lógicamente Rusia y China contar con un aliado de esa importancia siempre viene bastante bien. Y en la conformación del mundo multipolar, bueno, ahora se empieza a jugar con nuevos actores que esta vez tienen un peso desde el ámbito militar bastante interesante y bastante fuerte. Se empieza a notar, ¿no? Esta cuestión del mundo multipolar, pensando que años atrás era casi impensado que, por ejemplo, Rusia se tomara el atrevimiento, entre comillas, de visitar las costas de Estados Unidos con un submarino nuclear, que se haya permitido tan libremente, entre comillas, también estas alianzas que van conformando Rusia con distintos países, y evidentemente se comienza a notar el tambaleo de los Estados Unidos frente a lo que se está conformando del lado del frente también, y esta cuestión de la OTAN, también de la urgencia de intentar lograr mayores alianzas, teniendo en cuenta que esto que lo habíamos charlado también, ¿no? Donald Trump asegurando que va a quitar todos los fondos que Estados Unidos vierte sobre la OTAN, desfinanciándola totalmente y quedando en la pampa y la vía, ¿no? OTAN, Europa, completamente desarmados frente a una Rusia, a una China, a una Corea del Norte que comienzan a hacerse cada vez más fuerte. En esto, y rondando también en el mismo conflicto, ¿no?, que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, ¿qué importancia tiene este paso? Que en lo personal, no sé si lo compartís conmigo, seguramente este paso en falso que acaba de dar nuevamente la Argentina en ámbitos de la política internacional, firmando este tratado de acompañamiento y de apoyo a Ucrania en medio de este conflicto armado. ¿Cuál es la importancia que tiene este tratado que firmó la Argentina en apoyo a Ucrania? Estamos hablando del ingreso de Argentina al grupo de Rammstein. No es la banda de rock. Rammstein es una ciudad en Alemania donde está la principal base de la OTAN, y generalmente es donde se realizan las reuniones de mayor importancia. Este grupo de Rammstein es el grupo de apoyo estratégico militar a Ucrania directamente. Estamos hablando de ámbitos militares, ya no políticos, ya no de la medalla por la libertad, etcétera, etcétera, que pueden inventar de la noche a la mañana, sino que estamos hablando de algo estrictamente técnico-militar. Es una gravedad muy grande. Justamente en los últimos días, aquí en Argentina se está formando una multisectorial a favor de la paz, en contra de la guerra. Van a sacar un comunicado seguramente la próxima semana, condenando una acción que atenta contra la Argentina. Primeramente, que atenta contra la legitimidad argentina, la diplomacia de paz histórica de Argentina, de no injerencia en asuntos externos de otros países. Y estamos hablando de que Argentina está ingresando oficialmente a una guerra internacional sin la aprobación del Congreso. Nuevamente parece que existe un solo poder en Argentina y se hace y se deshace a su gusto. Eh, no creo que igual haga mucha diferencia el Congreso a esta altura. Ya lo Sí, hemos ya visto hemos que visto que no. con un par de embajadas se soluciona todo. Entonces estamos bastante complicados porque involucra a Argentina de lleno en un conflicto internacional. Ya se le está prometiendo armamento a Ucrania, ayuda económica, porque esto es el otro aspecto, no únicamente de enviar armamento, entrenamiento militar, sino incluso se habla de apoyo económico. Entonces no hay plata para los argentinos, pero hay plata para los ucranianos, que tampoco va a llegar la ayuda al pueblo ucraniano, porque estamos hablando, según Naciones Unidas, el país más corrupto del mundo. Es decir, estos dineros que se vayan a enviar, los fondos y demás, se van a dilucidar en muy pocas manos, y apenas lleguen a Ucrania ya no van a existir. Entonces vemos que esto atenta contra Argentina llanamente,
Y también en el posicionamiento internacional, Argentina queda de un lado muy equivocado en el panorama internacional. Primero que nada porque Argentina no tiene nada que hacer en Ucrania, no es un conflicto que nos atañe. Segundamente, apoyando a Ucrania, se está apoyando a la OTAN, que mantiene un enclave colonial en Argentina como es la isla Malvinas, incluso con armamento nuclear. Esto no se dice, pero la base de Inglaterra en la isla Malvinas cuenta con armamento estratégico británico. Entonces estamos hablando que lo que tendría que haber sentido los norteamericanos con los buques rusos, o lo que siente Rusia continuamente con tantas bases y misiles apuntándole, bueno, tiene que sentir Argentina con la OTAN. La OTAN es agresiva contra Argentina y mantiene un enclave colonial en las Islas Malvinas. El día de ayer era el día de la bandera, no se puede hablar de bandera o soberanía nacional argentina con este posicionamiento tan errático, apoyando a un régimen en Ucrania que canceló las elecciones presidenciales. El presidente firmó un decreto añadiendo 5 años más a su mandato y con 12 partidos políticos prohibidos en el país. No hay libertad en Ucrania, no hay democracia en Ucrania, y ahora Argentina también va a estar apoyando a un gobierno dictatorial. Ahora oficialmente, a partir del 20 de mayo, ya es gobierno dictatorial en Ucrania, con todo lo que esto conlleva. Y esto, con las advertencias dadas de Rusia de que cualquiera que ayude a Ucrania se convierte en objetivo militar, también es una gravedad para la seguridad del país. Entonces, más que ganar algo en este conflicto, se está perdiendo absolutamente todo. Y respecto a eso, seguramente en las próximas semanas van a haber cartas, protestas y pedidos de explicaciones en los diferentes ámbitos del gobierno para que reitere su posición, rectifique su posición y no esté involucrando en la Argentina un conflicto abierto, de los cuales somos totalmente ajenos, no nos interesa y siempre queremos mantener la neutralidad, que no quiere decir neutralidad no es tomar no posición, sino tener una posición firme y soberana de decir, nosotros vamos a cooperar con los pueblos libres del mundo Claro. y vamos por otro camino en contra de cualquier tipo de agresión. Pero bueno, esto es algo muy complicado que está sucediendo y involucrarse en esto es complicado. Creo que hay que leer entre líneas. Se habló en los últimos días que se van a mandar los aviones Super Etendard. Los Sí. aviones F-16 de Dinamarca se pateó. El primero llegaría a fines del 2025. No está claro esto. Y son los mismos aviones que Dinamarca le promete a Ucrania. Entonces, ¿acaso Argentina pagó por aviones que le pagó los aviones a Ucrania? Entonces, ahí hay un negociado un poco raro. Desapareció en media tonelada de gelemón de fabricaciones militares, un explosivo altamente que puede ser utilizado para hacer explosivos o pólvora. Se encontró después en Córdoba. Hay algunos movimientos muy raros que están pasando a nivel nacional que hay que prestar atención porque creo que en los ámbitos internacionales no existen las casualidades y siempre es necesario ir atando los diferentes nudos para llegar a conclusiones un poquito más certeras de lo que sucede. Justo mientras mencionaba eso, recuerdo, la verdad que no lo vi el titular nada más, no entré en profundidad en la noticia, pero sí vi esto, ¿no? Que hubo un secuestro de un cargamento importante de este material explosivo. Creo que se dio en Córdoba, ¿no? ¿Fue el hallazgo? Lo hizo. Exactamente, había un faltante, estuvo faltando como un mes, luego por diferentes operativos militares se logra encontrar, pero es difícil robar media tonelada de ciertos explosivos sin que ciertas autoridades no se den cuenta. Entonces hay muchos claros oscuros que en medio del contexto internacional es muy grave, Mm. y Argentina en este posicionamiento mucho más grave con todo lo que pueda llegar a suceder. A nivel local, estamos atravesando una crisis económica. Toda esta semana hemos visto los bonos argentinos cayendo pese al feriado. El día miércoles, antes de este fin de semana largo, el Banco Central tuvo que vender el 20% del depósito que le había hecho el FMI para comprar dólares y retener una sangría para que no haya una corrida cambiaria. Esto quiere decir que el Fondo Monetario prestó 600 millones de dólares en 6 meses de trámite, y Argentina se patinó casi 200 millones en un solo día. En medio de todo este contexto económico y de gran gravedad en el país, creo que es una locura meterse en un conflicto internacional, eh, bueno, con todo lo que esto involucra.
teniendo en cuenta aparte también que la historia ya lo va planteando, y entonces la estadística también no nos hace ver otra opción que el bando ganador por lo general suele ser bastante represivo, entre comillas, con aquellos países que acompañan, ¿no? Entonces la Argentina se está parando en una vereda que posiblemente sea una vereda del bando perdedor, y el bando ganador seguramente hará pagar a estos países que acompañan. Entonces yo la verdad que veo con mucha preocupación esto que sucede, involucrándonos en algo que no nos corresponde, en una soberanía que no nos corresponde tampoco, y aparte que no nos trae ningún tipo de beneficio, porque si hubiese algún tipo de beneficio comercial, no sé, de repente entendiendo que esta crisis limita la producción del petróleo o de cereales, etcétera, etcétera, y la Argentina puede llegar a obtener un beneficio, bueno, uno dice, bueno, ok, está bien, si es comercial podemos llegar a tomar ese riesgo, pero es solamente una cuestión ideológica, moral, por parte de una sola persona que habla encima por parte de todo un pueblo argentino. Me parece que eso también es sumamente peligroso, y habrá que prestar atención también a estos movimientos internos que se van dando. Para ir ya cerrando un poco con esta columna de Visión Mundial, quería consultarte esta intervención que tuvo la canciller Diana Mondino en este intento muy tibio, ¿no? De decir, de levantar la mano casi a lo Lustó, votando el aumento del sueldo de los senadores, casi levantando la manito así y pidiendo nuevamente por la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué se da justamente en este contexto? ¿Cuál es esta señal que se les está dando a la OTAN? ¿Qué señal se le está dando a otros países con este nuevo reclamo que vuelve a realizar la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas? A esta altura es algo meramente protocolar, no pasa de eso, de un reclamo soberano que se da en las votaciones de Naciones Unidas, que todos los años reitera la necesidad de que el Reino Unido se ponga en las mesas de negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas. Esto es algo automático que se gesta a través de los organismos de Naciones Unidas, entonces creo que no había mucha intervención de Cancillería y poco se podía hacer, porque esto es algo que se da automáticamente en las votaciones en la ONU. Un punto interesante a destacar en medio de esto, creo que es necesario reiterar que las Islas Malvinas es la proyección hacia la Antártida. En medio de los conflictos a nivel futuro, lo que se está viendo y lo que se planifican y lo que se va armando es que se va a vencer dentro de una década más tardar el acuerdo antártico, que decía que nadie podía reclamar soberanamente, que era únicamente con fines científicos y demás, pero hay muchos países que tienen intereses, y Inglaterra, el Reino Unido reclama la misma proporción antártica que Argentina. Rusia dijo que justamente en la proporción antártica argentina hay una reserva increíble de petróleo, entonces petróleo y gas, el único que tiene la tecnología a nivel mundial para explotar en la Antártida, porque lo hace Rusia en el Polo Norte, es Rusia, entonces con una asociación estratégica Argentina-Rusia se podría ir a extraer, y hay muchas cuestiones que chocan de lleno, y eso es el tema Malvinas: rutas comerciales, la ruta del Mar del Sur, posicionamiento estratégico de proyección hacia la Antártida, y todas estas cuestiones tienen que ver con las Malvinas. Urge sentarse a negociar, urge que haya una solución diplomática dentro de... Todos queremos la solución diplomática, pero no hay voluntad de parte del Reino Unido. Hay que ver si acaso ahora que hay elecciones en el Reino Unido gana el Partido Laborista, que es mucho más abierto al diálogo, pero un Partido Laborista en el Reino Unido con un gobierno liberal, libertario en Argentina, absolutamente se pierde una oportunidad muy grande de negociaciones y de diálogo. Entonces, en ese contexto, siempre hay que pensar la crisis de Malvinas con su proyección antártica y la estrategia del Reino Unido de seguir posicionándose en la vanguardia mundial, cueste lo que cueste. Entonces, hay muchas cuestiones, y algo que se está hablando bastante es sobre remodelar la ONU, porque únicamente queda como un organismo testimonial, porque pese a que 190, 180 países estén a favor de Argentina y hayan uno o dos, porque es uno o dos que están a favor de Inglaterra, aún así no se lo puede sentar a negociar. Entonces vemos que esa ONU mucho no estaría sirviendo en el contexto actual. Completamente. Una situación, la verdad que es...
yo le he dicho, lo decimos un montón de veces, ¿no? Hay que prestar atención a lo que se hace y no tanto a lo que se dice. Tengo un temor especial que da cuenta de que posiblemente, lo hablábamos con otros colegas y otros amigos, digo, no vaya a ser que realmente haya una recuperación por parte de la Argentina de la soberanía de las Islas Malvinas, pero para ser entregadas inmediatamente hacia a otro país en estas relaciones, ¿no? Que en su momento Carlos Saúl lo dijo, relaciones carnales, que no deje de ser algo muy similar para una entrega, para un tratado y un firmado y una negociación que no sabemos de qué se tratarán, pero a mí me corrió ese cierto temor, digamos, no vaya a ser que realmente se recupere, pero para ser entregadas como parte de cambio por otras cuestiones de estos tratados que viene realizando la República Argentina. La verdad que es complicada la situación, complicada la política internacional de la Argentina en la política internacional, en un momento en que en el mundo realmente se notan los movimientos de los engranajes y realmente se nota que, bueno, estamos en un punto de inflexión sumamente importante para el mundo y la Argentina está tomando, me parece, las direcciones equivocadas, ¿no? Bueno, veremos cómo continúa evolucionando el tema económico. Creo que es vital en las próximas semanas en Argentina cómo se sale del apuro, del atraso cambiario, porque han pisado el tema del dólar a nivel económico. Ningún diario habla a favor de la Argentina y casi ningún dirigente a nivel internacional quiere recibir a Milei. Incluso vimos cómo lo rechazó el rey de España mismo en un encuentro que quería tener. Entonces, vamos a ver cómo termina porque los números no cierran en ningún contexto y cuando los números no cierran, lamentablemente las situaciones se vuelven muy convulsas en las calles. Entonces también tenemos en medio de todo el caos internacional un caos interno no menor y con una crisis no menor que siempre hay que tener en consideración debido a todo lo que está sucediendo. Antes de ya de irnos, quiero que me aclares esto, que yo la verdad que intenté dar la explicación y no pude. ¿Cuál es la importancia que tiene Díaz Ayuso, esta mujer que le va a hacer la entrega de este reconocimiento? ¿Cuál es su cargo? ¿Qué rol ocupa en España ella? Es la alcaldesa de Madrid, es Ahí como está. Jorge Macri, de la ciudad autónoma de Claro, Buenos Aires. ahí va. Se está hablando de que el premio es ilegal porque no representaría a la Comunidad de Madrid y ya hay un tema ahí en el Parlamento interno de la Comunidad de Madrid para declarar persona no grata a Javier Milei. Entonces incluso está en duda el premio, si le otorgan el premio pues no tiene ningún valor oficial dentro de España. Vamos a ver, esperemos que no cometa ningún error de estar insultando nuevamente al presidente español, a su esposa, Al rey, a a su todos. perro o lo que sea. Entonces esto puede ocasionar un escándalo diplomático aún mayor porque estamos a casi rotas relaciones con España, quitaron embajador, de acá lo próximo que pongan es cerrar relaciones y que uno no pueda viajar sin visa a España, es más o menos lo último que falta, teniendo en cuenta también las inversiones españolas y todo el contexto de las grandes empresas españolas con presencia en Argentina. Entonces, lógicamente, por una cuestión política no se puede poner en juego todo esto. Teniendo en cuenta, ¿no?, la gran comunidad española, esta cuestión yo lo hablaba, como somos, sin dudas España es la puerta de entrada de la Argentina que tiene a Europa y rompemos los puentes, las relaciones y cada vez se hace más complejo. Vamos a ver también cómo se va desarrollando eso y cómo nos vamos parando en este plano mundial, en este tablero de ajedrez que se sigue moviendo y la Argentina no deja de quedarse atrás con el riesgo de ser comido por otras fichas rápidamente. Tadeo, el agradecimiento como siempre, felicitaciones nuevamente por este logro de estar participando en es un medio mundial, ¿no? Es un medio que intervienen distintos periodistas de todo el mundo. Exactamente, logramos cerrar un acuerdo con Periodismo Internacional Alternativo. PIA Global es un medio que se enfoca en análisis internacionales muy amplios y muy necesarios, entonces también me pueden leer por ahí o en tramainternacional.com. Vamos a seguir manteniendo todos los espacios y bueno, como siempre algunas entrevistas por ahí. Muchas gracias Bruno, como siempre por el espacio, por la oportunidad y bueno, como siempre nuestro compromiso con la verdad y tratar de explicar algo tan complejo como es la política internacional en palabras un poco más simples y claras para que todos podamos entender lo que sucede a nivel global. Tadeo querido, buen fin de semana y muchísimas gracias como siempre. Excelente fin de Bruno.
Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, esta columna donde nosotros nos dedicamos a repasar lo que sucede en el mundo con una mirada distinta, ¿no? De lo que va sucediendo justamente con distintos países, con estas fuerzas y estos organismos que intentan justamente lograr distintos acuerdos que, bueno, tiene que ver con este mundo multipolar, ¿no? Ya lo he expresado varias veces y en varias oportunidades, Tadeo, en esta nueva reconfiguración del mundo, nuevas potencias, nuevos países que logran distintas alianzas y que están justamente moviéndose producto de este nuevo reacomodo del mundo, que deja de ser ese mundo que conocimos durante varias décadas para empezar a conformarse de otra manera, y lamentablemente siempre esas transformaciones se dan de maneras convulsas, ¿no? Y sin dudas, lo que ocurre en Rusia y Ucrania tiene que ver con este reacomodo del mundo y, lógicamente, como siempre lo decimos, cómo queda parada la Argentina ante estas situaciones y cómo todo lo que sucede alrededor del mundo impacta, ¿no?, en nuestro país. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, nuestra columna de política internacional, como siempre, trayéndonos toda la información aquí en No La Ve.